Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. Hoy vamos a seguir reflexionando sobre algunos de los muchos grandes retos que afronta el sistema sanitario en España. Por ejemplo, el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la presión sobre los profesionales sanitarios o cómo vamos a hacer con la incorporación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Asuntos que están transformando profundamente la forma en que entendemos y organizamos la atención sanitaria, siempre sin perder de vista que el centro de todo es el paciente. Y para hablar de todos estos temas contamos con un veterano que sabe de todo esto muchísimo y tenemos el placer de recibir en nuestro podcast a Julio Zarco Rodríguez, que hoy en día es el gerente del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, pero además es el presidente de la Fundación Humans y además es, si no me equivoco, Julio, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, entre otras muchísimas cosas. Bueno, él es médico de atención primaria, pero además yo me atrevo a decir que es médico de profesión y vocación, de vocación humanista. Y oyéndole hablar en muchos foros que he tenido la enorme fortuna de escucharlo, siempre sales con la impresión de que eligió la profesión que tenía que elegir, porque sigue con la misma vitalidad y siempre pensando en la persona como paciente y como persona, tanto a nivel físico como a nivel mental. No sé si me equivoco, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana. Para mí es un placer estar contigo, con todos vosotros. Y bueno, se nota que eres amiga por tu presentación, evidentemente, y nos conocemos hace muchos años. Y sí, yo creo que efectivamente la profesión médica es una vocación de servicio a la persona y de servicio público también. En este caso, en mi caso, he sido un médico y soy un médico que lleva 40 años ejerciendo en el Servicio Madrileño de Salud. Así que sí, es una cuestión de vocación, efectivamente. Rima y más. Sí, porque además, y ya entrando en el tema, solo desde una profunda vocación, pues se podrían afrontar muchos retos como los que hemos enunciado al principio, que cualquiera de ellos es extraordinario, ¿no? Tenemos siempre el orgullo de decir que tenemos un gran sistema sanitario y es verdad. Y ya no solo dicho por nosotros, sino por personas que se han tratado en España y dicen, madre mía, el sistema que tenéis, o sea, es brutal, ¿no? Y a lo mejor no lo apreciamos tanto porque es inherente a nosotros, pero vamos a ir. Tú realmente, Julio, te tuteo como nos conocemos y a nuestros oyentes no les importa que nos tuteemos. ¿Qué diagnóstico harías de ese punto de inflexión que a lo mejor estamos llegando o que deberíamos afrontar como gran reto entre los muchos otros en los que nos encontramos ahora? Bueno, efectivamente, solamente hace falta viajar fuera de España, ir a otro país, cruzar el Atlántico, por ejemplo, ir a Estados Unidos, por ejemplo, y ver la realidad de otros países para ver que tenemos un sistema sanitario, un sistema nacional de salud, que por cierto, dentro de poco ya va a hacer 40 años con la Ley General de Sanidad, que ha sido un ejemplo de conciencia social, ha sido un ejemplo de vertebración social y que desde luego ha sido uno de los mayores logros de la democracia española, sin lugar a dudas. Pero, no obstante, eso no significa que estemos en un punto, efectivamente, como tú dices, Ana, de transformación. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sanidad es del año 1986, estamos en el año 2026, la realidad de nuestra sociedad ha cambiado, ya las familias no tienen la misma estructura que en el año 86, los flujos migratorios no son los mismos que en el año 86, las necesidades de los ciudadanos no son las mismas que en el año 86 y seguimos teniendo las mismas estructuras y organizaciones que en el año 86. Eso significa que hay un gran reto de fondo, que es precisamente la renovación, la reestructuración y la reorganización del sistema sanitario en una nueva realidad que, por otra parte, es compleja porque exige, como exigió la Ley General de Sanidad, una conciliación política y un consenso político que en este preciso momento no parece ser que sea se esté muy por la labor de que ocurra, ¿no?
Entonces, esto es una cuestión que es básica y que debe acontecer, porque si no, evidentemente, vuelvo a decir, estamos teniendo estructuras y organizaciones del siglo pasado en un mundo que evidentemente ya transita hacia la IA, la inteligencia artificial, la digitalización y otras necesidades de la población, ¿no? Llevas toda la razón y además es un debate que yo llevo escuchando años en el que sí, que tenemos que hacer algo, pero en realidad es un melón bastante complejo. Tú has apuntado un tema que yo no he dicho en la presentación, como es también los flujos migratorios, ¿no? Que son difíciles de, bueno, de atajar o de introducir adecuadamente en un país, porque al final una de las grandes revoluciones que ha acontecido en el siglo XXI ha sido la de la movilidad de las personas. Ya las fronteras cada vez son más líquidas y de hecho vosotros también habláis hasta de una asistencia de hospital líquido, ¿no? Cómo se está trasladando todo el tema de la telemedicina para una primera consulta, cómo se podría optimizar todos los recursos que tenemos ahora para ir transformando un poco hacia esa necesidad. ¿Tú cómo valorarías, no sé si es antes el huevo o la gallina, en el sentido de, deberíamos transformar primero las estructuras de gestión y luego las de asistencia, las deberíamos hacer a la vez? ¿Cómo lo ves tú? Mm. Bueno, vamos a ver, las transformaciones siempre tienen que ser, son lentas, porque deben serlo lentas, porque las transformaciones son orgánicas, es decir, las transformaciones tienen que transitar de una manera como muy orgánica, muy pausada, muy madurativa. Y entonces, Ajá. evidentemente, esto requiere a veces décadas, es decir, la transformación a un nuevo sistema, pues requiere fácilmente de todo, a veces un cambio generacional, a veces incluso de 2 y 3 décadas. Por lo tanto, estamos hablando eso, estamos en un momento que yo siempre hablo de pubertad, porque es un momento de transición donde el viejo mundo no se ha aniquilado y el nuevo mundo no ha terminado de nacer. Estamos en esa interfase de esa pubertad que, como todas las pubertades, pues evidentemente tienen una zona de indefinición y donde es más importante que nunca empezar a definir hacia dónde quiere ir uno, ¿no? Entonces la transformación, esta lenta, pausada, generacional, probablemente tenga que ir en ambos sentidos, es decir, de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, necesitamos un cambio en la gestión que es muy importante. Seguimos gerenciando y dirigiendo organizaciones de una manera muy anacrónica y muy antinatural, es decir, muy verticales. Cuando estamos en un mundo absolutamente de compartir y en un mundo de participación en estructuras que son transversales, nos empeñamos en la transversalidad de nuestra sociedad y de nuestras estructuras, meter un mundo vertical, jerarquizado, y eso es imposible. Por lo tanto, tenemos que cambiar los modelos de gestión porque evidentemente están obsoletos y transitar hacia otros modelos. Siempre se ha hablado de modelos arboriformes, ¿no? Esto de que los liderazgos tienen que ser como un árbol con las raíces muy profundas. Cuantas más profundas son, pues se dan más frutos. Bueno, no, pues tenemos que ir a liderazgos no arboriformes, sino a liderazgos rizomáticos, es decir, como los rizomas. No hay raíz, pero hay mucha interconectividad, ¿no? Porque es más fácil la ductilidad, es mucho más fácil la adaptabilidad. Y luego hace falta una transformación profesional, que también es importante. Por eso te digo que de arriba abajo y de abajo arriba. Los modelos profesionales tienen que cambiar. Seguimos teniendo estamentos cuando realmente el ciudadano lo que necesita son equipos interdisciplinares. El ciudadano lo que quiere es que le resuelvan el problema el mejor equipo profesional que sea capaz, y ahí se comprometen los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los psicólogos, los farmacéuticos, los fisioterapeutas, los logopedas y cuantas personas sean necesarias, ¿no? Y ese modelo tiene que cambiar. Ese modelo obsoleto de esto es lo mío y entonces yo soy el rehabilitador, entonces tú eres el fisioterapeuta, entonces tú no puedes entrar en lo mío. Esto no tiene sentido hoy en día, ¿no? Y luego un tema muy importante que has sacado tú. Estamos en un mundo muy globalizado, ¿no? Y en un mundo donde, lógicamente, todo es muy transcultural. Y a los profesionales sanitarios se nos enseña poco antropología. Antropología. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayor barrera que existe hoy en día entre estas fronteras líquidas es precisamente las barreras culturales. Las idiomáticas ya no existen. Es bastante frecuente que todo el mundo chapurree un idioma, inglés, francés. Hay traductores en todos los hospitales, hay traductores al idioma. Pero oiga, la cultura, el cómo piensa un señor y qué estructuras antropológicas tiene en su cabeza, esto nos lo tienen que enseñar porque no es lo mismo una migraña en Bombay que en Vallecas. Es decir, la enfermedad es la misma, pero la expresividad de los síntomas es muy distinta.
Y eso nos enseña. Entonces, tenemos que cambiar también los profesionales nuestra forma de funcionar, nuestro trabajo en equipo interdisciplinar, la asunción de una serie de conocimientos que nosotros no hemos tenido, como puede ser la antropología, la sociología, la comunicación, porque son elementos fundamentales en cualquier profesional, ¿no? Y eso nos queda todavía mucho de ver. Por lo tanto, transformación en ambos sentidos. Fíjate, además, esto que estás diciendo de la transversalidad profesional, vas muy en la línea de los perfiles STEM que se buscan ahora en otras profesiones, ¿no? Que se tiene bastante más integrado, que ya no solamente tienes que ser un ingeniero, por ejemplo, sino que además si eres creativo o si tienes una faceta de cualquier otro nivel que no tenga que ver exactamente con lo tuyo técnico, pero se valora muchísimo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa transversalidad, esa globalidad que nos acompaña en el mundo de hoy, en el dibujo, en el país, o en la situación o en el momento que nos ha tocado vivir, que es esta, ¿no? Y como tú decías, no podemos seguir trabajando con patrones, yo creo que en ninguna profesión. Los periodistas también nos hemos tenido que reconvertir varias veces, no es el periodismo de ahora como hace 15 años, ni hace 5 siquiera, ni hace 2, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sobre esto que estás diciendo, Julio, comparando España con el entorno occidental nuestro, ¿no? ¿Cómo nos ves? ¿Ves que vamos más avanzados, más atrasados? ¿En qué patrón nos podríamos un poco fijar para empezar a hacer ese camino? Sí, mira, yo creo que estamos a medio camino, no somos de los más avanzados. Aquí en España seguimos siendo bastante conservadores en el sentido de que esto es lo mío, esta es mi área de competencia, yo soy médico y por lo tanto como médico tengo que actuar así. Usted es la enfermera, su campo competencial llega hasta aquí, usted es farmacéutico, usted es periodista y tal. Yo creo que los modelos anglosajones y centroeuropeos van mucho más avanzados. Es decir, por ejemplo, una de las profesiones más demandadas en el sistema sanitario en estos momentos es la de ingenieros, ingenieros industriales. ¿Por qué? Ingenieros de datos también, De ingenieros ¿no? de datos, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú atiendes a una persona, el proceso asistencial, desde que la persona entra en el sistema hasta que sale del sistema, todo ese proceso, quien mejor te lo dibuja es un ingeniero. Lo que tiene que hacer el ingeniero es reunir a los profesionales, que serán celadores administrativos, enfermeras, médicos, todas las profesiones que realmente tengan que estar, y el ingeniero aplica su metodología para hacer el diseño del proceso asistencial. En nuestros hospitales cada vez se van incorporando más ingenieros con estas finalidades, pero cuando tú vas a Estados Unidos, vas a Canadá, vas a Dinamarca, vas a Suecia, te das cuenta de que existe una mayor transgresión de las fronteras, ¿no? Entonces es muy frecuente ir al Hospital Karolinska de Estocolmo y encontrarte en una reunión que hay un filósofo y un sociólogo, porque resulta que se va a hacer un programa de atención a la mujer con violencia de género y por lo tanto el filósofo, el sociólogo, por supuesto psicólogos, médicos, ginecólogos, etcétera, pero el filósofo y el sociólogo dan su opinión desde el punto de vista filosófico y sociológico de las dimensiones que realmente son importantes a la hora de abordar el problema. Porque los problemas en la ciencia tratamos siempre de minimizarlos, acotarlos y trocearlos para poderlos estudiar. Y los fenómenos son mucho más complejos. Tú no puedes trocear la realidad, tú no puedes trocear al ser humano. Entonces, tener esa visión integral es muy importante y esa visión integral te la tienen que dar una visión multi e interdisciplinar. Por lo tanto, aquí en España todavía somos bastantes, si me perdonan la expresión, un poco cicateros, en el sentido de decir y reivindicar esto es lo nuestro y yo no me salgo de mi área de confort porque yo estoy entrenado para ser médico y por lo tanto yo no me tengo que juntar con un filósofo porque ¿qué me va a decir a mí un filósofo que no sepa yo? Eso es lo que tenemos Fíjate, que hacer. y eso que estás diciendo, unido a al factor antropológico que mencionabas anteriormente, me lleva a hilar con esta otra faceta tuya y que has sido pionero en España con el tema de la humanización de la asistencia. No porque la humanización no existiera, y esto las enfermeras lo conocen muy bien porque es el campo de los cuidados y siempre ha sido una capacidad y una habilidad de ellas, pero sí desde el punto de vista médico. No quiere decir que los médicos no hayan sido humanistas, pero sí que es verdad que vuelvo a decir que te he escuchado en más de una ocasión y tú estás trabajando desde Humans también en este factor, en lo que ya estás avanzando. Bueno, es que hay que escuchar otros perfiles. En los libros que tú escribes siempre introduces
este factor humano que a veces se nos olvida, que sí que es verdad que yo me he roto una pierna y necesito a alguien que me arregle técnicamente, por decirlo de alguna manera, pero ese factor humano, ¿cómo lo estáis liderando bueno, desde tu ámbito, desde lo que tú puedes hacer, porque tú no estás solo, ¿no? ¿Cómo lo vas introduciendo? Sí, bueno, como bien sabes, efectivamente, ese ha sido, digamos, en mis últimos posiblemente 40 años, un poco mi hilo conductor, ¿no? De mis distintas reencarnaciones profesionales, ¿no? Como digo yo, ¿no? Porque efectivamente, y tú has vivido conmigo alguna de ellas, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo un déficit muy importante con respecto a la atención a las personas. Seguimos pensando que solamente queremos la solución rápida, eficaz, eficiente y efectiva del problema. Efectivamente, si tienes un hueso roto, oye, arréglemelo, pero hay muchas maneras de arreglarlo, ¿no? Existe una manera de arreglarlo que es la técnicamente cualificada de yo le arreglo a usted el hueso y por lo tanto ya tiene usted resuelto el problema, pero tenemos que tener en cuenta que en el hueso roto, detrás del hueso roto hay una persona. Esa persona tiene sus sentimientos, tiene sus percepciones, por cierto, percepciones y sentimientos que influyen sobre ese hueso roto, tiene una biografía que influye sobre ese hueso roto, tiene un ecosistema familiar, laboral, donde se desenvuelve, que también influye en ese hueso roto, y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo eso, que aparte de lo técnicamente cualificado, que es muy importante, tiene que estar presente, ¿no? Entonces, nosotros aquí desde la Fundación Humans, ya hace muchos años, pues venimos trabajando en ese sentido, tratar de resaltar todos aquellos aspectos humanísticos de las personas cuando se sienten más vulnerables y son más frágiles, es decir, cuando están enfermas. Desde una perspectiva siempre sistémica, lo importante no es la persona, sino la persona y la familia, el entorno, y teniendo en cuenta no solamente la parte corporal, la parte biológica, sino la parte biopsicosocial y también otra muy importante que es la trascendental, la existencial, porque todos tenemos una biografía. Y esto la gente lo confunde con la religión, ¿no? No tiene nada que ver con la religión, es que uno tiene un anhelo de trascendencia, es decir, uno está en el mundo para algo, con un designio y tiene una vida y proyecta su vida hacia un lugar. Y todo eso tiene que tenerlo en cuenta los profesionales sociosanitarios. Y eso es lo que hacemos en esta fundación, tratar de resaltar esto, investigar, hacer mucha investigación, hacer mucha formación. Y una cosa muy importante, y termino, que es tratar de garantizar que nunca se deje de hablar de humanización. Porque debo recordar, y siempre lo hago, que el primer plan de humanización que se hizo en España fue en el año 85 en el antiguo Insalud, en el extinto Insalud. No se habían producido las transferencias sanitarias. Y hasta que en la Comunidad de Madrid sacamos el Plan Estratégico de Humanización en el año 2015, más de 30 años no se habló de humanización, entendiendo que era natural que el sistema sanitario y los profesionales que trabajamos en él somos humanos, nos dedicamos a los humanos y lo hacemos de una manera humana. Y no hay nada más lejos de la realidad. Eso no es así. Por lo tanto, que nunca se deje de hablar de una cosa que es muy importante porque es la atención de un humano hacia otro humano. ¿Y no crees que ha podido influir, también, se quejan muchos de tus compañeros, y es verdad, que no tienen tiempo, el exceso de burocracia, y luego, pues como pacientes, a lo mejor vas y no siempre te ve el mismo especialista, con lo cual es verdad que, bueno, mi experiencia de paciente, afortunadamente soy una persona sana, pero siempre tienes alguna cosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te tratan lo mejor posible, pero es que el siguiente no es el mismo, con lo cual es como empezar algo de cero. Entonces, esto, lo que queréis hacer, incidir en la humanización, es difícil de acoplar con la rigidez que hablábamos al principio, de un sistema sanitario que es rígido, ya no solo porque está concebido como una sanidad de hace 40 años, sino porque es que además está tan troceado que muchos os estáis encontrando con eso, ¿no? ¿Hay alguna manera de reconducir de una forma realista, de lo que tenemos, lo que estás hablando? Sí, lo que pasa es que o sea, existe, el diagnóstico está hecho, por lo tanto, una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que aplicar el tratamiento. Lo que pasa es que a veces en la aplicación del tratamiento hay tratamientos que son un poco dolorosos porque exigen cambio y el cambio a veces produce dolor. Y a veces, como he dicho antes, estamos en zonas de confort que no queremos transformar porque nos viene bien estar así, ¿no? Sí existen mecanismos. Tú has hablado del tiempo. Mira, esto es como los hijos. Todos queremos más tiempo para nuestros hijos, pero lo importante no es la cantidad, es la calidad.
Es decir, está claro que un médico necesita tiempo, es evidente, un profesional necesita tiempo, eso está claro. Pero evidentemente hay una calidad del tiempo que hay que optimizar. Y eso tiene que ver con la organización. Tenemos organizaciones, que lo hemos hablado al principio, muy obsoletas, muy rígidas, que efectivamente lo que se exigiría sería un cambio organizacional. Y los cambios organizacionales consisten en hacer la casa por los cimientos y no por el tejado. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se ha hecho todos los procesos asistenciales de tal manera que nos hemos juntado los médicos y las enfermeras, hemos cogido la evidencia científica y hemos dicho, a ver, esta persona tiene, imagínate, una insuficiencia cardíaca. Pues bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Desde que entra en atención primaria, llega al hospital y luego se va a su casa, pues va por aquí, va por allá, la evidencia científica dice esto, dice aquello. Y así hemos hecho los protocolos y los procedimientos. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el mapa de experiencia del paciente. Primero lo que tenemos que ver es qué experiencia tiene el paciente de nuestro sistema sanitario. Cuando tú tienes la hoja de ruta, el mapa de experiencia, es decir, las percepciones y los sentimientos que tiene el paciente, y realmente eso solamente se puede conseguir con el paciente, es cuando los médicos y los profesionales, con los pacientes, no sin, sino con los pacientes, definen el proceso asistencial integrado encima del mapa de experiencia, no como lo hemos estado haciendo siempre, que ha sido al revés. Entonces, claro, eso exige ese cambio organizacional, exige el cambio de mirada, exige el cambio de democratizar los estamentos. Tan importante es el paciente como los profesionales y los profesionales que el paciente. Es decir, necesitamos una simetría, obviamente, y luego también necesitamos el concurso de otros profesionales. He hablado de los ingenieros antes, o los ingenieros que has comentado tú de datos, por supuesto, los bioingenieros, los ingenieros biomédicos. Es decir, hay una serie de profesiones que nos vienen a socorrer en estos temas. Sin hablar, lógicamente, del concurso de la tecnología, que tiene De que eso venir vamos a hablar, sí. precisamente a eso, precisamente. Sí, hay, Es, hay- hay mecanismos para poderlo hacer. ese tema también que tiene que salir, lógicamente, ¿no? Porque estamos hablando, fíjate, de humanización que es tan necesaria, porque somos personas, al final lo que tú decías, tú tienes un dolor y un dolor que te acompaña de muchas maneras, ¿no? Y de la manera de afrontarlo también. Pero estamos introduciendo en la inteligencia artificial, que para mí es un término antagónico. Por un lado es inteligencia, que para mí es inherente al ser humano y es lo que nos diferencia del resto, y luego es artificial. Entonces, al final tenemos que convivir con esto no solamente desde el punto de vista del dato, como hablábamos antes, de ingenieros de datos que se están ya incorporando a los equipos, pero perdóname la vulgaridad, ¿cómo se come esto? La Mm. inteligencia artificial aplicada a qué, sin perder de vista Mm. al humano. Sí, mira, nosotros, bueno, esa pregunta no es que sea pertinente, es que esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mira, nosotros aquí en la Fundación Humans, una de las líneas de trabajo que tenemos se denomina humanismo digital. Es una de las líneas de desarrollo más importantes que yo creo que existen hoy en día. ¿Y por qué? A nosotros nos preocupa mucho desde la Fundación no los aspectos regulatorios de la digitalización, no los aspectos legales, jurídicos, que son importantes, sin lugar a dudas, pero también son importantes los aspectos humanos y éticos. Un ejemplo, efectivamente, hoy en día lo puede todo la máquina, es decir, una máquina tiene una capacidad de precisión en el diagnóstico mayor que un humano, sin lugar a dudas. Pero el humanismo digital dice cosas tan sencillas como esta que te pongo de ejemplo. A ver, tú puedes hacer un diagnóstico, yo te vuelco a ti datos como inteligencia artificial, datos de un paciente, y la inteligencia artificial me dice, este paciente tiene esto y usted tiene que hacer esto. Bien sencillo. Pero eso exige siempre que la inteligencia natural analice lo que la inteligencia artificial le ha dado. Es decir, no se va a tomar una decisión que impacte en la biografía de ese individuo si no ha habido una persona, un humano, que antes haya evaluado, testado y reflexionado sobre lo que la inteligencia artificial le está dando. Ese filtro de la inteligencia natural es precisamente el que es necesario. Es decir, no hay ningún problema en que la digitalización venga a socorrernos y a quitarnos tiempo en el sentido de mucha tarea que realmente nosotros podríamos prescindir de ella. Pero, hombre, tenemos que complementar. Y lo digital y lo humano son como una moneda con dos caras.
Son imprescindibles las dos y son necesarias y las dos se complementan y necesitan una de la otra. Por lo tanto, sí a la inteligencia artificial poniéndole inteligencia natural. Y eso, ya te digo, es hoy en día probablemente no solamente en la Fundación Humans, sino posiblemente una de las líneas de desarrollo más importantes que existe hoy en día. Pues bueno, la verdad es que hablar con Julio, fijaos, estimados oyentes, los temas mapas de experiencia. Fijaos qué concepto tan para que da para una charla estupenda a todos los niveles. Hablamos de humanizar la digitalización, hablamos de democratizar procesos y equipos. En fin, Julio tiene, como siempre, una visión muy vanguardista sin perder de vista lo humano, que siempre le preocupa mucho. Y insisto, es médico de vocación y si hubiera sido otra cosa, pues te habrías equivocado. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Siempre, sí, mira, yo siempre he dicho lo siguiente, a mí me gustan las personas. Es verdad que eso no es privativo de los médicos, ¿no? Es decir, Sí. podría haber sido enfermera, podría ser filósofo o quién sabe, sacerdote, no lo sé, ¿no? Bueno, filósofo un poco eres, ¿eh? Bueno, te voy a decir ¿No? una cosa. Sí, bueno, mis hijos bromean conmigo, mis hijos dicen que yo soy un filósofo de pacotilla, ¿no? Ah, Dicen, sí. pero debo decir una cosa. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que, mira, muchas personas no saben, seguramente algunos oyentes sí lo sepan, otros no, no lo sé, que detrás de los médicos siempre ha habido filosofía. Los grandes médicos de la historia han sido filósofos. Es verdad. Pitágoras era un o sea, perdón, por ejemplo, Galeno, que fue el médico de Marco Aurelio, era Ajá. estoico. Hipócrates era pitagórico. Es decir, siempre detrás de los médicos ha habido una aproximación filosófica a la realidad. Pero esto es muy importante, te explico por qué. Y no me voy a ir a tiempos antiguos. Es que tú, para conocer al ser humano, tienes que conocer el mundo en el que está el ser humano. Y para conocer el mundo en el que está el ser humano, tienes que tener un modelo de universo, un modelo de cosmos, de tú aquí en el mundo, qué mundo tienes, qué mundo quieres y hacia dónde quieres ir. Y eso es filosofía. Somos biografías que nos necesitamos, como tú bien has dicho, con nuestras experiencias, con las que podemos hacer nuestro mapa, tanto sea vital como asistencial. En cualquier caso, Julio, muchísimas gracias. Como has dejado muchos temas sobre la mesa, ya estás fichado para el podcast de Claro, Levin. Así es encantado. que muchísimas gracias por estar con nosotros y a nuestros amigos, pues les esperamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias, Ana. Un saludo.